Muy buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? En este tiempo donde la zozobra, donde el pánico, donde la desazón está consumiendo, está haciendo daño en muchas personas, nosotros tenemos que tener fe en Dios. Y por eso hoy vamos a tocar el tema teniendo fe en Dios. Para ello, vamos nosotros a recorrer en una recreación la palabra de Dios, donde vamos a conocer 2 episodios donde la fe se muestra en niveles altos, en niveles imaginables. Y la fe de Dios acá alcanza la grandeza más alta. Vemos cómo el Señor va a obrar en Jairo, que era un principal de la sinagoga, y en la mujer que tenía un flujo de sangre que no sanaba años y años y que había gastado todo su dinero y sin embargo no había podido ver sanidad. Entonces, mis hermanos, yo les invito a ver esta recreación conforme a la palabra de Dios, donde el Señor obra en la vida de este funcionario y en la fe, en la vida de esta mujer conforme a su fe. Veamos. Como hemos visto en esta historia que está en la Biblia, que hemos visto los versículos de la palabra de Dios, encontramos nosotros a un Jesús que venía de vencer las fuerzas hostiles de la naturaleza, calmando el mar ante el pánico de sus discípulos. Luego de ahí pasó por la región de Gadara y echó fuera al demonio que atormentaba a aquel gadareno. Y entonces los gadarenos, aquellos que criaban los chanchos, a donde se fueron los demonios, le dijeron: oiga, váyase de esta tierra, porque todos nuestros chanchos se han precipitado. Y sin embargo, pasando eso, llegó a Cafarnaúm, más o menos por estos lugares, y la gente lo recibió gozoso. Estaba llegando al pueblo. Es ahí donde ocurre este hecho. Viene Jairo con fe y le pide que vaya a ver a su hija que está agonizando, como hemos visto. Entonces, el Señor se dispone a ir con Jairo. La fe de este hombre era tanto que le decía: Señor, mi hija está agonizando, Señor. Pero si tú tan solo pones tu mano, mi hija vivirá, Señor. Igualmente, aquella mujer que sufría del flujo de sangre, que era una enfermedad que en ese tiempo era considerado sucio, inmundo para el judío, aquella mujer también pensó: si solo toco el manto de Jesús, me voy a sanar. En ambos casos encontramos el punto principal. Número 1, el elemento principal es la fe. Hoy en día, en esta pandemia, cuando se nos ataca y se nos dice: ustedes que son cristianos, ustedes que son evangélicos,
¿Dónde está tu Dios? Y ese Dios nosotros estamos viendo que todos los días hace milagros, que todos los días sana a la gente que tiene fe, porque el ingrediente principal para ser sanado es la fe. Aquel que no tiene fe no puede ser sanado. Y aquel que tiene la fe en Dios, mucho mejor. Y cuando hablamos nosotros los cristianos de fe, no hablamos de ninguna otra fe en un santito, en un cerro, en un apu, en lo que sea, hablamos de la fe en Dios. Por eso que tenemos que tener mucha fe. El segundo punto, cuando otros pierden la fe, otras personas, a pesar de que el problema está encima, a pesar de que algunos han visto que la fe obra, sana, restaura, levanta, no tienen fe. Aquel hombre, aquel principal de la sinagoga, tenía mucha fe. Y entonces se encaminaron con Jesús a su casa. Jesús iba con ellos y vinieron a su encuentro, como hemos visto en la recreación. Y le dijeron, ya no, Señor, ya no vayas. Ya murió, Señor. Y él miró a Jesús. Y Jesús le dijo, tranquilo, no está muerta, solo duerme. Y vemos cómo la fe de aquel hombre, de aquel padre desesperado, se puso por encima. Número 2, cuando otros tienen fe, mejor dicho, otros la pierden. Hay gente que no tiene fe, hay gente que está diciéndote, no, lo que sana es la medicina, no, si el médico no lo sana nadie. Y se olvidan que tenemos un Dios poderoso, y se olvidan que a través de la fe se puede sanar. Y Jesús venció en estos dos ejemplos que estamos viendo aquellas enfermedades consideradas incurables. Y la situación se torna de repente desesperante para Jairo, cuando en el camino que están yendo, el Señor se detiene y dice, alguien me ha tocado, ha salido energía de mí. Y entonces le dicen, pero Señor, ¿cómo tú vas a decir que alguien te ha tocado? Si estamos llenos de gente, que hay bastante gente. Entonces, ¿cómo puedes decir? Y el Señor le dijo, me han tocado porque poder ha salido de mí. Y entonces, al voltear, al volver, encuentra aquella mujer cuya fe le había hecho ir a buscar al Señor. Entonces le dijo ella, Señor, perdóname, Señor, he sido yo quien te ha tocado. Mientras esta situación se daba, aquel hombre principal de la sinagoga se desesperaba. Ya no tenía orgullo. Número 3, la fe derrota el orgullo. Porque para aquel padre, lo primero y lo principal era su hija. Y por el amor a esa hija, no tenía orgullo. Por el amor a esa hija, hoy estaba pidiéndole a Jesús que vaya
que la sane. Y en aquella circunstancia se encuentra con la mujer y que podía ser de repente un impedimento. Y el Señor encontró en esta mujer mucha fe y le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Aquella mujer había gastado mucho dinero y aquella mujer enfrentaba la situación de una sociedad marginante como era de la sociedad judía. En aquella mujer había muchas implicancias que aumentaban su dolor. Y el Señor estaba ahí contemplando a una mujer cuyo sufrimiento había casi acabado con su vida. Número 4. Jesús siempre tiene palabras de vida. Lo tuvo en estas circunstancias y lo tiene ahora. En estas circunstancias que nosotros afrontamos, donde este virus se lleva a veces a nuestro ser querido, se lleva a nuestros mejores amigos. Entonces nosotros nos ponemos a pensar. Nosotros como creyentes tenemos fe y nos ponemos a pensar en que podemos nosotros ayudar, porque somos conscientes y sabemos que Jesús hoy, así como ayer, tiene palabras de vida. No nos olvidemos que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por donde tú quieras analizar, vas a encontrar siempre que Jesús es vida, que Jesús es el camino a la vida. Y entonces, que Jesús siempre tuvo palabras de vida. Y como vemos en el ejemplo de la mujer del flujo de sangre, todo lo que había sufrido en esa sociedad marginante, que tenía implicancias religiosas donde se le consideraba inmunda, de que todo lo que podía conseguir en dinero, ese dinero también era inmundo, y no podía ni acercarse a Dios ni a las sinagogas porque era mal vista según la ley levítica. En Levítico 15, 25 al 17 hay normas que le impedían acercarse a un lugar santo, a una sinagoga. Por eso que ella esperó por el camino, porque tenía fe, porque sabía. Número 5, que la fe acaba con el sufrimiento, que la fe trae la solución al problema del hombre. Ahora, mi hermano, nosotros podemos dar fe testimonial de mucha gente que se ha sanado del COVID, muchos creyentes. Y los médicos han terminado por aceptar que es la fe que tiene un poder sanador. En estos días estamos trabajando nosotros, ayudando a aquellas personas que están enfermas, muchos dentro de nuestra congregación y algunos conocidos. Y este doctor se sorprende de encontrar fe en todos aquellos creyentes.
Porque el creyente sabe que Jesús acaba con el sufrimiento. Y número 6, la fe te da ejemplos de vida. Todo lo que nosotros vemos, los cristianos en nuestro diario vivir, son ejemplos de vida, en donde aquellas personas que ya no tenían esperanza, que habían visto su confianza de repente decaer, con las alucinaciones febriles, con el temor de ser considerado, así como la mujer de flujo, inmundos. Es triste ver ahora cuando una persona se enferma del COVID. 300 años atrás, en Europa, la peste bubónica era un mal que donde casa que daba, lo quemaban vivo toda la manzana, con todos los que estaban dentro, y mató más gente que el COVID. Y así seguirán llegando. Hoy será el COVID, mañana será otra enfermedad, pasado otra enfermedad. Porque los tiempos de la venida de Cristo y del fin de este mundo están cerca. El Señor lo dijo en su palabra. Todo esto está escrito en la palabra de Dios. Son señales ante el fin. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar preparados. Por eso vemos que la fe cada día nos da ejemplos de vida. Número 6, la fe te da ejemplos de vida. Y podemos testificar los cristianos las maravillas que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Número 7. La fe te limpia, te sana y te salva. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer enferma? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha hecho salva. Vete en paz y queda sana de tu azote. Aquel toque del manto solo fue una expresión de fe que ella tenía en el poder de Jesús. Tanto ella como Jairo pusieron su confianza, pusieron toda su fe en Jesús, en el Hijo de Dios, en Dios. Entonces nosotros no podemos perder nuestra fe. Como creyentes, como cristianos, cada día estamos todos los días orando. Pero esta fe la tienes que compartir con tu amigo, con tu hermano, con tu vecino. Y decirle, hay poder. Hay poder en Dios, hay poder en Jesús, hay poder en la sangre que Él derramó en la cruz. Y no como fanático. Al contrario, con testimonios de vida. Número 8, cuanto más grande es tu necesidad, más grande es tu fe. Y más grande te engrandece. Tu fe se engrandece con tu necesidad. Si tú te encuentras en una situación de pánico, de peligro, si tú piensas que estás en el límite, es cuando más tienes que tener fe. Y número 9, la ciencia corrobora el valor de la fe. La ciencia, que todo lo puede explicar científicamente, hasta le encuentran una explicación científica. Y entonces, mi hermano, tú no puedes
dejar tu fe a un lado, porque la fe aún confirma lo que la ciencia dice. En estas circunstancias, estos dos hechos especiales nos hacen pensar de que Jesús, que está presente en nuestras vidas, sigue obrando en nuestras vidas. Todos los días nosotros vemos en nuestra iglesia, en nuestros movimientos, a través del internet, a través de las llamadas, a través del WhatsApp, testimonios de vida que dan vida, testimonios de fe, de gente, de personas, de creyentes que han sido sanados por la fe en Cristo Jesús. Yo te invito, mi hermano, a que tu fe no decaiga. Yo te invito, mi hermano, a que tú, si sientes que tu fe te falta, busques la fe que hay en Cristo Jesús. Yo te invito, hermano mío, a orar por aquel que necesita ayuda. Si tú, mi hermano creyente, en algún momento de tu vida, por las necesidades mismas, por la pena misma, tú das de repente un poco más de importancia a las cosas terrenales, ten presente que no hay nada más grande que la fe en Dios. Y si tú eres nuevo y si tú estás viendo esta disertación, yo te invito a que vengas a Cristo, el Hijo de Dios, el que tiene poder para sanar, para salvar, para darte vida. Porque solamente hay un camino para llegar a Dios, y ese camino es Cristo. Si tú necesitas ser fortalecido, si tú no necesitas un consejo, si tú necesitas una mano amiga, te invito a que llames el teléfono que aparece líneas abajo para poder compartir contigo esta alegría, este gozo, esta fe que todos los días nos da ejemplos de vida. Esta fe que tenemos en Cristo Jesús, esta fe que salva, sana, restaura, trae felicidad y trae dicha, que derrota el orgullo, que derrota la pesadumbre y por sobre todas las cosas te abre el camino de vida a la salvación eterna. Si tú eres creyente, seas católico, seas evangélico o de cualquier otra denominación, y peor aún, si no has conocido todavía el poder de Dios, yo te invito a que dejes que Dios tome el control de tu vida. No dudes en llamar a este teléfono. Y tú, mi hermano, y tú creyente que estás en un momento de dudas, recuerda siempre esta palabra que está en la Escritura y que narra cómo la mujer de flujo de sangre tuvo tanta fe y que solo se conformó con tocar el manto. Y de aquel hombre que tenía tanto orgullo como funcionario, puso su fe en Jesús. Te invito a que pongas tu fe en Jesús. Muchas gracias por la atención de todos ustedes. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.